el marco del Sexto Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, Argumentación Jurídica, a la magistrada doctora Marta Camargo Sánchez. Es un honor y queda en uso de la palabra. Gracias, muy buenas tardes, doctor. Le agradezco muchísimo esa gentileza y sobre todo esa humildad, como con el corazón de mediador que usted tiene. Voy a leer una pequeña síntesis de su extenso currículum para dar paso precisamente a lo interesante de su exposición. El maestro David Hernández González es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con estudios de posgrado en obligaciones y contratos por la misma institución y en argumentación jurídica por la Universidad Iberoamericana, con diplomado en marketing y negocios deportivos por el Johan Cruyff Institute for Sport Studies, autor de diversos libros y articulista de temas relacionados con el deporte, catedrático y conferencista, miembro de la red de investigadores sobre deporte, cultura, física, ocio y recreación, exmiembro titular de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, y actualmente se desempeña como abogado postulante en el ámbito deportivo y del entretenimiento, consejero jurídico permanente del SINADE y asesor jurídico del CONADE, y actualmente es mediador del Tribunal de Arbitraje del Deporte en Lausanne, Suiza. Con ustedes, el maestro David Hernández González. Un aplauso, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, les voy a platicar, o el objetivo de esta plática es comentarles sobre el tema de la argumentación en el arbitraje deportivo. Aquí lo que la charla que voy a tratar de exponer, o lo que voy a tratar de exponer aquí es básicamente, vamos a llamarlo así, los que nos dedicamos al derecho del deporte o al derecho deportivo, y algunos dirán, ¿existe eso o qué es eso? Podemos decir que sufrimos de cierta demencia jurídica y de cierta herejía jurídica, vamos a llamarle así, y ahorita vamos a comentar el por qué. Antes de la plática yo sí tengo que reconocer algo y no lo puedo dejar pasar. Tengo que agradecer al doctor Víctor Rojas Amandi esta invitación, porque también el doctor, aunque no lo sepa o no lo conozca, indirectamente ha forjado o ha permitido de alguna u otra manera el desarrollo del derecho deportivo, tanto en el aspecto académico, y el día de hoy estar platicando con ustedes en una escuela judicial dentro de un poder judicial es también histórico. Y lo que voy a decir puede también causar controversias y algunas situaciones interesantes, porque también es la primera vez, conociendo la historia del derecho deportivo, en donde se va a hablar del derecho deportivo desde este punto de vista de lo que ha sucedido en la práctica, pero desde un aspecto teórico. Es decir, lo que yo les voy a platicar es lo que sucede en una práctica internacional y lo que sucede en una práctica nacional, y a partir de eso vamos a teorizar, y de la teoría que surja aquí vamos a entender el camino de la argumentación. Y es ahí donde ustedes van a encontrar la justificante de por qué hablo de demencia jurídica o herejía jurídica. El contenido de esta exposición va a versar, para llegar a esta aplicación o esta explicación, vamos a hablar primero de las premisas ordenadoras de la exposición. Posteriormente hablaremos de la complejidad del derecho deportivo, para que ustedes empiecen a entender el contexto que existe alrededor. Vamos a hablar del derecho deportivo global y del derecho deportivo internacional y nacional. Posteriormente hablaremos de un concepto que se conoce como lex sportiva, para posteriormente hablar de los órganos de justicia deportiva y su argumentación, y un contraste entre el Tribunal Arbitral del Deporte y la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte en nuestro país. El Tribunal Arbitral del Deporte con sede en Lausanne, Suiza. Y vamos a terminar con dos casos prácticos muy evidentes, que están incluso, yo creo que podríamos decir, de moda. Yo creo que todos se enteraron de lo que pasó el fin de semana, y pues vamos a platicar ahí, le vamos a echar más salecita a la herida. Y vamos a platicar también de una tesis aislada en donde de alguna otra forma vamos a hacer una crítica constructiva, no es destructiva, sino es una crítica constructiva, donde vamos a ver cómo
mediante una argumentación inadecuada, hubo un cercenamiento del Poder Judicial de la Federación a sí mismo. Y esto lo vamos a platicar en esta charla. Y terminaremos con una reflexión final. En relación con el tema de las premisas ordenadoras de la exposición, lo primero que tengo que comentarles es que el ámbito del derecho deportivo es complejo, ¿sí? Hay aspectos teóricos y prácticos trascendentes que no pueden dejarse a un lado para su debida comprensión. Aquí cito las palabras de mi maestro, el doctor Rojas Amandi, que dice que cualquier posición práctica trae aspectos prácticos. Y también debemos de concebir que la regla que para un caso resulta buena, para otro caso no necesariamente. Y aquí es muy cotidiano. Ante un problema jurídico en el ámbito deportivo, lo que se necesita es el desarrollo de cierta dinámica jurídica vinculada con aspectos históricos, sociológicos, económicos, políticos, etc. Es decir, aquí, en el ámbito de la argumentación relacionada con conflictos jurídicos deportivos, vamos a encontrar dos posturas diferentes, ya sea que la práctica del abogado sea a nivel global o la práctica del abogado sea a nivel nacional o internacional. Y ahorita aclararé los términos o la terminología para que ustedes tengan claridad en los conceptos. Otra cuestión importante es que cuando a mí se me plantea el tema de platicar sobre la argumentación en el arbitraje deportivo, yo dije, wow, por primera vez me van a permitir hablar sobre el impacto de la historia del derecho, de la filosofía del derecho y de la argumentación jurídica en un campo eminentemente práctico como lo es el derecho deportivo. ¿Por qué? Porque todas estas disciplinas, quieran o no, son necesarias que conozca el abogado que se dedica al deporte, porque si no las conoce y no las aplica prácticamente, se pierde en el mar y en el mundo jurídico que ahorita les voy a presentar. Otro tema relevante es que aquí en el ámbito jurídico deportivo, los medios alternos de solución de conflictos son un aspecto relevante para que la solución de conflictos relacionados con el deporte y la argumentación que se puede presentar en su desarrollo sea, vamos a llamarle así, dinámica, rápida, ante una cierta complejidad que ahorita vamos a empezar a presentar, ¿sí? Estas son las premisas ordenadoras de la exposición y esto es lo que nos va a ayudar a desembocar en este ámbito. Se los comento y esto también tengo que aclarar que en estas premisas ordenadoras que lo he dicho aquí, deriva de una práctica, vamos a llamarle así, nacional e internacional durante ya casi 5 lustros que ha tenido su servidor en esta materia del derecho deportivo y todo lo que abarca. Lo primero que tenemos que platicar es que hay que ver al derecho deportivo, y esto es una visión global, como un orden que rige las relaciones sociales dadas en el deporte. Este orden atrás de esta concepción hay dos figuras, las figuras de dos juristas italianos relevantes. Uno es Santi Romano, que con su libro El ordenamiento jurídico en 1918 estableció las bases para entender lo que es un ordenamiento a través de una institucionalización y una organización o la autoorganización de la propia sociedad. Y por otro lado está un jurista italiano también, todavía vivo, Paolo Grossi, presidente o que fue presidente de la Corte Constitucional Italiana hasta el año pasado, que en su libro La primera lección de Derecho retoma las ideas de Santi Romano y a su vez explica este concepto del derecho como un ordenamiento observado, es decir, la autoorganización, organización de la sociedad que sustenta esas reglas organizadoras con base en la convicción, la cual a su vez se sustenta en los valores históricos que la propia comunidad ha generado. Ahora, el derecho deportivo como tal tiene una historia. No me voy a poner a platicarla aquí, vamos a llamarla así, a detalle, pero puedo decirles que la historia del derecho deportivo comienza realmente en el siglo XIX en Inglaterra. En el siglo XIX en Inglaterra ¿por qué surge la historia del derecho deportivo ahí? Porque ahí surge el derecho en ese momento y en ese siglo como
vamos a llamar si surge ahí el deporte como lo conocemos actualmente. Ha habido manifestaciones agonísticas y manifestaciones o de actividades que se conocen como, vamos a decir que sean similares al deporte, desde siglos atrás. El hombre ha jugado desde tiempos inmemoriales, pero eso no es lo que se conoce actualmente como deporte. Lo que se conoce actualmente como deporte surge en el siglo XIX en Inglaterra. Ahora, técnicamente podemos decir que la primera vez que se utiliza la palabra derecho deportivo es en el año de 1929 por un jurista italiano llamado Michele Suglia. Este jurista habla por primera vez de esta terminología y a partir de este año es que empieza a fluir esta terminología. Ahora, teóricamente hay una discusión, y esta discusión la quiero traer a consideración porque también refleja la complejidad de este derecho deportivo. Hay quienes dicen que hay diferencia entre lo que se conoce como derecho deportivo y hay quienes consideran que hay diferencia entre lo que se conoce como derecho del deporte. El derecho deportivo sería el orden que rige la actividad deportiva, las competiciones oficiales y la organización pública y privada que rige al deporte, mientras que el derecho del deporte sería el derecho deportivo más todo el grupo normativo de todas las disciplinas y ramas jurídicas que inciden en el deporte. Esta discusión sigue todavía sobre todo en algunos países del common law y del civil law, pues ahí estamos todavía con esta situación. Para efectos prácticos y de la plática podemos decir que derecho deportivo y derecho al deporte ahorita será lo mismo. Ahora, aquí empiezo a platicarles un poquito el mundo jurídico deportivo al cual se encuentra un abogado que se dedica a este tema. Y aquí, al hablar de derecho deportivo, vamos a tener que distinguir dos lugares o dos momentos diferentes. Por un lado, la existencia de un derecho deportivo global y por otro lado, la existencia de un derecho deportivo internacional y nacional. Y a continuación les voy a dar las diferencias. ¿Cuáles son estas diferencias? Existe un derecho deportivo global que también es conocido como transnacional o anacional, en donde existe una visión horizontal, es decir, histórica, sociológica, económica, jurídica, política. Todo incide en este desarrollo del derecho deportivo global. Aquí lo que tengo que decir es que las fuentes del derecho corren de manera horizontal, ¿sí? Hay un pluralismo jurídico, ¿sí? Esta visión horizontal de las fuentes del derecho. O vamos a llamarle así, yo les puedo decir que en una aplicación práctica, si ustedes recuerdan el Manual del Derecho, la actuación de los juristas bajo medievales con el jus comune, por ahí va la cosa. Frente a este derecho deportivo global se encuentra el derecho deportivo internacional y nacional, en donde hay una visión jerárquica, una visión vertical, una jerarquía jurídica legal. El derecho deportivo global es privado, no gubernamental. El derecho deportivo internacional y nacional es intergubernamental y gubernamental. El derecho deportivo global es privado, mientras que el derecho deportivo internacional y nacional es público. La base de este derecho deportivo global es una base contractual y nomoárquica o principialística. ¿Qué quiere decir esto? Que la base y el desarrollo de este derecho deportivo global son los contratos y los principios generales del derecho. Mientras que la base de este derecho deportivo internacional y nacional es una base legal, lógicamente con este respeto de la jerarquía jurídica legal, donde existe la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y las diversas características de estas leyes, deportivas, administrativas, civiles, mercantiles, laborales, fiscales, etc. En el derecho deportivo global predomina la libertad o la autorregulación. La autonomía privada es el epicentro, mientras que en el derecho deportivo internacional y nacional existe cierto dirigismo y regulación, el mandato de la autoridad, del poder público. Por otro lado, en el derecho deportivo global hay un aspecto medular, hay convicción.
hay una obediencia activa, mientras que en el derecho deportivo internacional y nacional normalmente se entiende como imposición, como una obediencia pasiva. Es decir, quienes se sujetan al derecho deportivo global normalmente lo hacen por convicción, porque están convencidos de seguirlo, mientras que cuando nos sujetamos al derecho deportivo internacional y nacional nos vamos a sujetar porque nos tenemos que sujetar. En el derecho deportivo global impera el desarrollo de la justicia material, mientras que en el derecho deportivo internacional y nacional impera el desarrollo de una justicia formal. En la base de este derecho deportivo global podemos encontrar un realismo jurídico deportivo, en donde la eficacia y la vigencia son relevantes, mientras que en la base de este derecho deportivo internacional y nacional encontramos natural y lógicamente un positivismo jurídico legalista formalista, en donde la eficiencia y validez también son relevantes, o van en ese predominio. Por otro lado, en el derecho deportivo global encontramos cierta dinámica o flexibilidad, mientras que en el derecho deportivo internacional o nacional encontramos un carácter estático o rígido. Y quizá me faltó agregarles algo. El derecho deportivo global, o el lenguaje en el derecho deportivo global, está vinculado a dos idiomas, el inglés y el francés, y el lenguaje en el derecho deportivo internacional y nacional lógicamente aterriza al español, lo cual también trae ciertas diferencias interesantes en el momento de la argumentación. Ahora, me voy a concentrar en el derecho deportivo global porque quizás sea el que menos conocen o el que menos se identifica. Ese derecho deportivo global técnicamente se conoce como lex sportiva. Y esa lex sportiva tiene, vamos a llamar así, puede ser entendida en un sentido amplio, que a su vez, es decir, como género, que tiene dos especies. En esa lex sportiva encontramos como especies la lex lúdica y la lex sportiva en sentido restringido. ¿Qué implica la lex sportiva como género? Es un orden que rige las relaciones sociales dadas en el deporte, desarrollado, aplicado y en su caso interpretado y armonizado por las instituciones y metaorganizaciones deportivas centrales, privadas y globales. Este orden es de base contractual y este orden abarca estas dos vertientes. Esta lex lúdica, que abarca las reglas del juego o competición, que pueden ser sancionadas mediante reglamentos disciplinarios, y por otro lado, abarca los principios éticos del deporte. Es lo que se conoce en el ámbito jurídico deportivo como el ethos deportivo o los principia sportiva. Son las reglas del fair play. Por otro lado, la lex sportiva en sentido restringido implica una serie de reglas y principios de carácter organizacional, funcional y administrativo desarrolladas y aplicadas por las instituciones y metaorganizaciones deportivas centrales, privadas y globales, es decir, reglas y principios de gobierno deportivo, pero también abarca la jurisprudencia del Tribunal Arbitral del Deporte, que se encarga de la aplicación, la interpretación y armonización de esas reglas y principios. Todo esto es el mar de la lex sportiva que un abogado que se dedica al mundo del jurídico deportivo a nivel global tiene que empezar a comprender. Y esto se vuelve todavía más complejo. ¿Por qué? Porque a partir de esta lex sportiva se generan otras subespecies. Y así tenemos, por ejemplo, la existencia de una lex olímpica. Una lex olímpica que emana del movimiento olímpico y deportivo a nivel global. Tenemos el régimen jurídico del dopaje y los avances tecnológicos en el deporte, que también tienen ciertas aplicaciones específicas. Y todavía esto se complica más, porque existen en este derecho deportivo global de base contractual privada derechos de los deportes. Hay tantos derechos como deportes podrían existir, y es por ello que se puede llegar a hablar de una lex futbolística o incluso de un derecho del fútbol. Como ejemplo,
pero podemos hablar así que cada deporte con sus características podría tener un derecho. Y todavía en últimas fechas, con esta tendencia global de los derechos humanos, tampoco podemos desconocer la existencia del deporte y los derechos, es decir, de los derechos subjetivos que impactan en el desarrollo de la humanidad. Esto es un contraste, o de alguna otra forma, este es el derecho deportivo global o la lex sportiva, que contrasta con el derecho deportivo internacional y nacional, que es al que estamos acostumbrados a, vamos a llamarle así, frente a una problemática con una lógica formal, generar a partir de la normativa toda la argumentación correspondiente. Mientras que en este mundo del derecho global, pues tenemos todo esto que les acabo de decir, y aquí no hay una jerarquía en todo esto que les acabo de comentar. El abogado que se presenta ante una problemática puede echar mano de todo esto, de manera indistinta. Y aquí vamos a contrastar, ya que platiqué un poquito del derecho sustantivo de manera genérica, vamos a contrastar a los órganos de justicia deportiva y la argumentación, tanto a nivel internacional con el Tribunal Arbitral del Deporte, que se sujeta a este derecho deportivo global, como la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que se sujeta a una normativa o a una ley nacional. Y aquí empieza el contraste. En el mundo jurídico deportivo existen dos órganos de justicia deportiva. Por un lado tenemos al Tribunal Arbitral del Deporte, también conocido por sus siglas en inglés como CAS y por sus siglas en francés como TAS, que tiene su sede en Lausanne, Suiza. Es una institución privada encargada de resolver los conflictos relacionados con el deporte mediante la mediación y el arbitraje. A intermedio existe lo que se conoce como el MEDARF. Mediante estos tres medios o sistemas de gestión de conflictos de justicia alternativa es que se desarrolla la resolución de conflictos en el deporte. En el ámbito nacional tenemos la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que es la CAAD, la cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y por lo tanto es una autoridad encargada de resolver los conflictos relacionados con el deporte en México mediante la aplicación de un recurso administrativo, que es el recurso de apelación, pero también mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, que son la mediación y el arbitraje, así como la conciliación. A nivel internacional, el Tribunal Arbitral del Deporte está administrado por otro órgano llamado ICAS, que es el Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo. Es quien se encarga de administrar y financiar al Tribunal Arbitral del Deporte y está integrado por 20 juristas de diferentes nacionalidades. La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, para estos efectos administrativos, está vinculada a la Administración Pública Federal, a una dependencia de la Administración Pública Federal como es la Secretaría de Educación Pública. El Tribunal Arbitral del Deporte como tal debe de tener como mínimo 150 árbitros y 50 mediadores. En el mundo actualmente somos 386 árbitros y 59 mediadores de diferentes nacionalidades. Les puedo decir que hay 6 árbitros mexicanos y habemos solamente un mediador mexicano. En el ámbito nacional, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte está integrada por un presidente y 4 miembros titulares designados por el presidente de la República. En el Tribunal Arbitral del Deporte, se desarrollan diversos tipos de arbitraje. Tenemos básicamente 3 tipos de arbitraje que se corresponden con 3 divisiones en las que está estructurado este tribunal. Una división ordinaria, que conoce de un arbitraje ordinario, una división de apelación, que conoce de un arbitraje en apelación, y una división antidopaje, que conoce de un arbitraje en materia de dopaje. Es decir, la especialización en esto todavía se vuelve mayor. En el ámbito nacional, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte funciona con los 5 integrantes conformando un panel, ya sea
desarrollando un recurso administrativo, como es el recurso de apelación, o o la mediación, o el arbitraje, o la conciliación, que al final caminos vienen a ser arbitrajes o mediaciones de carácter público. El ordenamiento jurídico deportivo que rige procedimentalmente hablando, porque la cuestión, como ustedes ven, se puede complicar ya sea de uno o de otro lado. El Tribunal Arbitral del Deporte se rige por varias disposiciones. Se rige por el Código de Arbitraje Deportivo, que tiene una parte corporativa y una parte procedimental, por reglas de arbitraje aplicables a la división antidopaje, por reglas de arbitraje aplicables a la ad hoc, al tema de los Juegos Olímpicos, por la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, por unas reglas de mediación del Tribunal Arbitral del Deporte y otros. También aplicamos la legislación suiza, la normatividad acordada y convenciones incluso no reconocidas por México. ¿Sí? La práctica de un abogado cuando está en el mundo deportivo, si un cliente es suizo y si un cliente es de otra nacionalidad, pues tenemos que ver pues, todos estos temas de derecho internacional privado para también saber qué tratados internacionales vamos también a aplicar. Mientras que en el ámbito de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, esta se rige por la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento, por la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el Código Federal del Procedimientos Civiles. La base de ambos es un acuerdo en el caso del arbitraje y de la mediación. Aquí tengo que entonces que acotar el tema del arbitraje. Como ven ustedes, el Tribunal Arbitral del Deporte tiene un arbitraje especializado de 3 vertientes, una ordinaria, de apelación y de antidopaje. En el ámbito nacional, y estas vertientes pueden ser la primera de estricto derecho o de amigable composición y las otras son de estricto derecho. En el caso del arbitraje nacional es de amigable composición o de estricto derecho. El Tribunal Arbitral del Deporte, esta justicia deportiva, implica un costo, los honorarios del árbitro o en su caso del mediador. La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, por ser un órgano del Estado, implica una gratuidad para la impartición de esta justicia. La jurisprudencia, o vamos a llamar así, el Tribunal Arbitral del Deporte genera criterios a través de sus laudos. Y esta jurisprudencia tiene la característica de que puede resultar contradictoria. Es decir, el laudo sobre un tema puede ser diferente a otro laudo sobre un tema similar, o los criterios adoptados pueden ser diferentes. No hay una armonización de la jurisprudencia. ¿Sí? En el caso de la CAD, a través de su reglamento existe la posibilidad de generar criterios generales a través de sus resoluciones y de sus laudos. Es decir, podríamos hablar de una lex esportiva nacional, probablemente podríamos. En el caso de la efectividad de este tema, todo lo que se genera o se desarrolla en el Tribunal Arbitral del Deporte es muy desarrollado o muy utilizado a nivel global. A nivel nacional, el arbitraje deportivo, yo creo que en los 20 y tantos años de la existencia de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, yo creo que ha habido no más de 5 arbitrajes. Ahora sí, vamos a entrar al tema de la argumentación o cuáles son los tipos de argumentación que se van a desarrollar en estos tipos de arbitraje. De entrada les tengo que decir que cuando hay un conflicto jurídico, este conflicto jurídico está rodeado de una base contractual y no monárquica, es decir, de los principios generales del derecho y del contrato. Y los conflictos jurídicos deportivos pueden tener un matiz civil, mercantil, propiedad intelectual, laboral, el que ustedes quieran. En el ámbito nacional, el punto de partida es la legislación de carácter administrativo, es decir, solo implicaciones de derecho administrativo. Al final del camino, la Ley General de Cultura Física y Deporte, por sus características, es una ley de carácter administrativo y que regula la participación del sector privado en el ámbito deportivo, estableciéndole una serie de funciones públicas y de ámbitos de colaboración responsable
incluso convirtiendo asociaciones de carácter privado, como son asociaciones civiles, en organismos descentralizados por colaboración. Entonces, todas las figuras o la mayoría de las figuras jurídicas que se desarrollan en el ámbito de la Ley General de Cultura Física y Deporte tienen que ver con el ámbito del derecho administrativo. Y además es una ley de orden público y el punto de partida naturalmente es el principio de legalidad. La autoridad no puede hacer aquello que no le está establecido. En el caso del Tribunal Arbitral del Deporte, se trata de una argumentación especializada en el ámbito del derecho privado deportivo, mientras que el ámbito de argumentación también es especializado en el ámbito de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, pero se trata del ámbito del derecho público deportivo. Por lo tanto, ¿qué tipo de argumentos predominan en el Tribunal Arbitral del Deporte frente a los argumentos que predominan en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte en relación con los conflictos deportivos? En el Tribunal Arbitral del Deporte predominan argumentos inductivos e indirectos, una interpretación contractual y nomárquica y se atiende a la justicia al caso concreto, mientras que en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte hay un predominio de argumentos deductivos, hay una interpretación legal y la legalidad ante el conflicto, por la naturaleza de esta comisión. Ahora, esto es un contraste y busco ser contrastante porque, como les digo, esta doble situación a nivel nacional y a nivel internacional causa demencia en la práctica de un abogado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando aplicamos la ley o cuando argumentamos, cuando tenemos un asunto a nivel nacional, tenemos que hacer todo este ejercicio a partir de la jerarquía jurídica legal y la argumentación que le corresponde. Y cuando estamos en un asunto internacional, tenemos una visión horizontal de las fuentes del derecho, en donde la base es contractual, la autonomía privada, hay un acercamiento más íntimo hacia la voluntad de las partes. En el ámbito de la legalidad, lógicamente esa voluntad, hay un desprendimiento, hay algún alejamiento, podríamos decirlo. Y miren, comenté ya todo este contexto, esta situación ante la que se va a presentar cualquier conflicto deportivo. Y ahorita voy a presentarles dos casos prácticos. Uno en el ámbito del fútbol y uno en el ámbito de nacional. Y aquí tengo que pedirles primero que se despejen de toda esa idea del positivismo legalista formalista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta situación es cotidiana. Incluso ahorita, si ustedes ven las noticias relacionadas con el deporte y el caso de los futbolistas de este fin de semana, van entonces, a lo mejor como abogados, a cuestionarse cómo un conflicto laboral tienes que estar conociéndolo una entidad privada, es decir, una asociación civil, ¿no? Cuando la materia laboral pues, está sujeta a la Ley Federal del Trabajo y, pues consecuentemente, o sea, en esta legalidad pues, tendríamos que estar aplicando la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Bueno, ahí les va un poquito el planteamiento, porque además, como vamos a decir, como académico, se los voy a dejar de tarea para que todo este congreso les sirva precisamente. En este congreso les va a enseñar argumentación. Yo les voy a poner los casos prácticos para que ustedes se queden en esa reflexión y ustedes digan qué es. Les voy a dar los casos prácticos y les voy a poner los elementos para que les comparta mi demencia. Derecho del fútbol. A ver, miren, a nivel internacional, la FIFA es la Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocida por sus siglas FIFA, ¿no? Es una institución privada, no gubernamental, que tiene su sede en Suiza. La FIFA es una institución que está conformada, vamos a ver si tiene unos estatutos que derivan de un contrato asociativo, desde un punto de vista privado. La Federación Mexicana de Fútbol es parte de la FIFA, consecuentemente suscribió ese contrato asociativo, ¿no? En términos jurídicos.
La FIFA genera normatividad y dentro de esa normatividad generó o existe el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que es una normativa laboral de la FIFA, a la que pertenece la federación. Aquí en la lámina les pongo que en diversos artículos esa normativa trasciende a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué? Porque establece ese reglamento del estatuto y transferencia de los jugadores en uno de sus principales artículos, o en uno de los primeros artículos, perdón, que muchas de estas disposiciones de este reglamento de transferencia, del estatuto y transferencia de los jugadores, tienen que ser aplicados por las federaciones deportivas nacionales, es decir, por sus asociados, entre ellos la Federación Mexicana de Fútbol. Este reglamento establece derechos laborales más amplios y específicos para el futbolista. Y si los comparamos con los derechos laborales que establece la Ley Federal del Trabajo, pues sale perdiendo la Ley Federal del Trabajo, tengo que decírselos. ¿Sí? Hay una especificidad en esta normatividad y además establece más derechos laborales. Y además una mayor protección. El problema esencial frente a un conflicto que se presenta en relación con un futbolista, va a estar entre qué vamos a aplicar, esta normativa laboral privada, subrayo privada, o la Ley Federal del Trabajo. Lógicamente, para alguien que trae el positivismo legalista, formalista, pues lógicamente dirá, Ley Federal del Trabajo, no podemos vulnerar la Constitución. ¿Sí? Y si ustedes ven las declaraciones que hay alrededor del tema que ocurrió trascendentemente este fin de semana, ¿qué están diciendo? El presidente de la Liga MX presente su controversia ante la Comisión de Resolución y Conciliación. ¿Qué es la comisión? Si ustedes se meten al reglamento, es un órgano de la Federación Mexicana de Fútbol, que es una asociación civil que se rige por las leyes del Estado de México. ¿Sí? Que regula temas laborales. ¿Sí? Cuando quizá lo legal tendría que ser presente en su demanda ante la ley federal, ante los tribunales laborales, bueno, ¿sí? La autoridad laboral competente. ¿Sí? Sin embargo, aquí podemos empezar a encontrar las perversiones en la argumentación jurídica. Porque por un lado, pues tendríamos las reglas de derecho internacional privado y la existencia de ese derecho social que en la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 17, que aplica Constitución, tratados, principios generales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y el derecho internacional privado, ¿qué dice? Derecho extranjero, ¿cómo se aplica? ¿No? Pues siempre y cuando no vulnere el orden público. Bueno, pero si existe una normativa laboral privada que me está dando más derechos y específicos sobre esta temática y me está ampliando y protegiendo más, pues tendríamos a lo mejor como abogados que encontrarle, ¿no? Y quizá la puerta de salvación podría ser los derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y quizá a la luz del principio pro homine podríamos generar argumentación. Esto es un caso hipotético que desafortunadamente no se ha dado en la práctica, pero podría darse. ¿Sí? Y quizá con esto hasta podríamos estar validando esa normativa privada laboral frente a la Ley Federal del Trabajo. Pero esto, pues lógicamente tenemos que aplicar lo que dice la jurisprudencia sobre el principio pro homine. Y tendríamos que hacer una argumentación ponderando los derechos y haciendo una comparación y haciendo todo este ejercicio argumentativo. ¿Cuál sería el resultado? Me gustaría verlo alguna vez, ¿no? Y se los dejo de tarea. Porque a lo mejor si alguien de ustedes es juez, magistrado o está vinculado al Poder Judicial, pues a lo mejor le puede llegar. ¿Sí? Porque, por otro lado, voy a platicarles de cómo el Poder Judicial, y lo voy a decir de manera constructiva y no destructiva, claro, se cercenó un dedo con una argumentación indebida, y les voy a presentar la tesis. Y es reciente y es una tesis de
el 13 de septiembre de este año, o sea, de hace casi un mes. ¿Sí? Ahí se ve medio fea, pero bueno. ¿Qué dice esta tesis? Y es en materia de arbitraje y es una chulada. Dice que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte le corresponde conocer de las controversias derivadas de un contrato de prestación de servicios profesionales celebrados entre un intermediario deportivo y un deportista cuando estos pactaron someterse a su competencia. En esencia, lo que dice esta tesis es lo siguiente, ahí la tienen y ustedes la pueden consultar. En esencia, lo que dice esta tesis es que en un contrato de prestación de servicios profesionales, incluso revisando la sentencia, la versión pública de esta sentencia es muy interesante porque además, desafortunadamente me citan, pero me citan mal. Y es un tema que va en lo siguiente. Dicen, en un contrato de prestación de servicios profesionales, ojo, contrato de prestación de servicios profesionales, entre un intermediario deportivo y un deportista, se establece en una cláusula la sujeción al arbitraje de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, en caso de un conflicto. ¿Sí? ¿Qué dice esta tesis? Palabras más, palabras menos, dice, atendiendo a los sujetos que son un intermediario deportivo y un deportista, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que es una autoridad administrativa, puede conocer de un contrato civil o puede resolver de un contrato civil. ¿Sí? ¿Por qué digo que se cercenó el Poder Judicial? Pues porque sacó del Poder Judicial el tema y lo llevó a un tribunal administrativo. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿O cuál es el trasfondo o el fallo y la crítica positiva de esta argumentación? Que quizá el juez o los magistrados, porque fue tribunal colegiado, no comprendieron este contexto o lo confundieron, el derecho deportivo global con este derecho deportivo internacional, nacional. Si estamos hablando de una ley de carácter administrativo, en donde nos vamos a fijar de estas características o de estas actuaciones de los sujetos en colaboración con el gobierno federal, en donde se les consideran estas actuaciones como órganos descentralizados por colaboración. Un intermediario deportivo y un deportista tienen una relación privada. Y si ustedes revisan los artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, dice contra actos de la autoridad, y se van al reglamento, ustedes checan el reglamento y dicen deportivo. Sin embargo, lo deportivo, como lo señala el propio reglamento, el contexto del reglamento, es de carácter administrativo. ¿Sí? ¿Qué pasó con esta tesis? Un contrato civil lo puede conocer una autoridad administrativa. ¿Sí? Un contrato de carácter civil lo puede conocer una autoridad, puede resolver un conflicto sobre un contrato civil la autoridad administrativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo esa confusión. ¿Sí? Está identificando, o quiero pensar que identificó al intermediario deportivo y al deportista como órganos descentralizados por colaboración, o con alguna figura administrativa, de derecho administrativo. Y si ustedes ven la teoría de derecho administrativo de los argentinos, de los franceses y todo eso, pues en ningún momento un tribunal administrativo, entre comillas, puede conocer un tema civil por una renuncia de fuero. ¿Sí? Hay quien me dijo, no, pues es que vamos a ponderar el acceso de los medios alternativos de solución de controversias como un derecho humano frente a todo esto. Si nos vamos a la materia del derecho deportivo, vamos a encontrar estos temas. Si estuviéramos a nivel internacional, te diría, cualquiera puede conocer del tema, ¿no? Pero a nivel nacional, sí. Y lo dejo a reflexión. Y con esto termino.
Perdón, todavía me falta. Ya nada más. La reflexión final es que la complejidad del derecho deportivo da la pauta para entender que la argumentación jurídica se nutre de distintas fuentes del derecho que pueden ser vistas horizontal o verticalmente, ya sea que nos encontremos en un conflicto relacionado con el deporte a nivel global, nacional e internacional. Consecuentemente, la argumentación jurídica se vuelve así compleja, dinámica y flexible en el ámbito jurídico deportivo y puede impulsar el desarrollo de una justicia material o bien de una justicia formal, dependiendo de la perspectiva a desarrollar. Y en el fondo de esto está la validación o del realismo jurídico en los casos concretos o de un positivismo legalista formalista. Este es el mundo del jurídico deportivo y creo que para allá van todos, creo que para allá va todo. Y es ahí donde, les digo, empieza uno a cometer herejías jurídicas y quizá lo que dije aquí pueda hacerlo. Pero no me arrepiento porque se disfruta esta materia. Muchas gracias. Un tema realmente interesante. Gracias, doctor Amandi, por esta visión, por traernos, por supuesto, con nuestro señor presidente del Consejo, este tema tan interesante que por primera vez se toca, y lo comentábamos antes de la conferencia, por primera vez se toca en un foro de esta naturaleza, de esta magnitud, en un foro internacional. Además, el orgullo que debemos tener de contar con nosotros en esta exposición a tan experto ponente, sobre todo que integra precisamente este Tribunal Internacional de Arbitraje como uno de los 386 árbitros, pero sobre todo como el único mediador mexicano en este Tribunal de Arbitraje. Es que es un orgullo para todos nosotros contar con usted. Gracias, maestro. Y bueno, pues sobre todo, cómo nos ha llevado usted a teorizar la práctica de esta materia tan interesante. Y bueno, pues escuchar si tenemos por ahí alguna de estas preguntas, que seguramente que habrá muchas en un tema pues tan novedoso, sobre todo puesto a la mesa, por supuesto con una antigüedad, como nos decía, desde 1929, pero pues que queremos seguramente tener alguna argumentación más de su parte, por favor. Gracias, maestro. Bueno, buenas tardes. Primero felicitarlo, es una gran ponencia que, como bien dice, es un tema que no muchas personas conocemos, qué bueno que lo tenemos aquí. Mi pregunta va encaminada a una pregunta o una aportación. Aun y cuando sea un derecho administrativo, es una ley de orden público, como usted nos los hizo saber, bajo el principio de legalidad, y se rige, uno de los lineamientos que lo rige es la ley de amparo y la constitución política. Entonces, la pregunta va encaminada, hay muchas personas que quieren ingresar a un equipo de fútbol, van y hacen sus prácticas y les niegan por X cuestión, sabes que no eres apto, físicamente no estás preparado. Entonces, al regirse por la ley de amparo, la cuestión es, ellos pueden ampararse atendiendo a los derechos humanos, atendiendo a la dignidad de las personas y a la igualdad, para que mediante este procedimiento obtengan el amparo y realmente los admitan en ese equipo de fútbol. No, bien planteado no creo, no lo veo viable, porque además aquí hay un tema que es la concepción del deporte. Aquí en la concepción del deporte existe la Carta Iberoamericana del Deporte, que establece en su artículo 2 que el deporte es todo tipo de actividad física que mediante una participación organizada tiene como finalidad el desarrollo ético, social e intelectual y el desarrollo de la salud física y mental con el logro de resultados en competiciones. En este sentido, esta definición de deporte, que tiene 4 elementos, permite entender al deporte de diferentes perspectivas, y por eso en la teorización hay diversas variantes del deporte. Hablamos de un deporte recreativo, de un deporte, vamos a llamarle así, salud, de un deporte educación, de un deporte de rendimiento. Si el tema está relacionado con un deporte de rendimiento, dadas las habilidades o particularidades de esta persona, podría ser que no sea idóneo que a esta persona se le permita el acceso a esta práctica. Podría permitírsele con fines recreativos, educativos y salud, pero para un fin competitivo hasta puede correr un peligro también su persona. Entonces habría que ver el caso concreto,
para entender cómo promover este amparo, o puede ser o empezar por un recurso de apelación ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Hay variantes, es que aquí una de las cosas, y qué bueno que comentas esto, es que los casos en el mundo deportivo son muy complejos por todas estas variantes que existen. Y la argumentación que se da o la negociación, porque aquí hay tres situaciones, y esto aprovecho para meter un gol en temas de mediación. Frente a un conflicto de esta naturaleza, vamos a llamarlo así, ya se han presentado este tipo de conflictos. ¿Qué es lo idóneo? Una confrontación bajo estos esquemas judiciales o la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos. Entonces, dada la caracterización de todo esto, depende de las culturas que estén en juego y del aspecto cultural. Y inmediatamente aquí a lo mejor dijimos, oh, vámonos al amparo. Pero este tipo de conflicto normalmente se puede resolver a través de la mediación o a través de una conciliación, o ya no digamos a través de un arbitraje. Quizá me pasó comentarles que el arbitraje en el ámbito deportivo, a nivel internacional, en el caso del arbitraje ad hoc, es de 24 horas. Y aquí también debo de decirles que el arbitraje que se da ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte puede ser de 24 y hasta 48 horas. Entonces, creo yo que ante contestando tajantemente esta pregunta, yo no me iría por el amparo, no lo veo funcional y no creo que frente al informe justificado que haga esta asociación civil en ejercicio de esta función pública delegada, que también tendríamos que ver si está inscrita o no en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte para determinar si es una asociación deportiva o no lo es, podría vulnerar esos derechos humanos. Bueno, sí, tomando en consideración eso, pero también tomando en consideración que un amparo ya se puede promover, incluso aunque sea a un particular, cuanto más ahorita sea una asociación o no, cambiamos el rumbo, es bien sabido y todos saben que a veces para ingresar a un equipo de fútbol lo que te piden es la economía, no depende tanto de tus situaciones físicas, dicen, bueno, ¿quieres ingresar? ¿Sabes qué? Es tanto económicamente. Ahí nos hace mención de una posición, un diálogo. A veces las personas dicen, ¿para qué me voy al diálogo? Si simplemente las autoridades nos dicen, bueno, ¿sabes qué? No lo dejes entrar. Aquí, en el anterior congreso que tuvimos, se plasmó mucho sobre la equidad de género y veíamos que inclusive personas que se les denigraba por el hecho de ser homosexuales, lesbianas, no se les permitía el acceso al mismo sanitario. Entonces aquí más, si a estas personas no se les permite a un equipo de fútbol, yo lo pondero y veo que efectivamente tal vez sí cabría la posibilidad del amparo. La cuestión que, como bien usted dice, son cuestiones recientes, que no estamos empapados de esta situación, pero sí me deja esta sensación y que bueno, para yo también checar, investigar, porque si atendemos a los derechos humanos y a la dignidad de las personas para que tengan esta cuestión, creo que pues vamos a poner más atención y voy a checar de más esta situación. Gracias. Sí, abono a lo que comentan. Si se presentara un amparo con estas características ahorita en México, dependería quién rendiera el informe justificado y cómo lo rindieran. Si se conoce toda esta perspectiva global y si se conoce toda esta perspectiva internacional y nacional, vamos a encontrar argumentos para que este amparo no sea al final camino procedente. ¿Por qué? Porque también hay un tema irrelevante que se nos olvida en el mundo o quizá no se ha difundido como debe de difundirse. En el ámbito jurídico deportivo, las instituciones privadas en este derecho deportivo global han generado documentos sobre derechos humanos. Existe por ahí una Declaración Internacional de los Derechos de los Jugadores, existe una Declaración de los Derechos de los Atletas, Derechos y Obligaciones de los Atletas, y existe un Centro Internacional de Derechos Humanos y Deporte, existen muchos esfuerzos privados en materia de derecho del deporte. Y con este escalamiento, porque además tengo que decir algo, que hay algunos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte que establecen la posibilidad de aplicar este derecho extranjero. Entonces, si empezamos a hacer una argumentación jurídica con todos estos elementos
derivados de este derecho deportivo global y lo traemos y lo tropicalizamos a nuestro país, que yo lo veo viable, porque ya lo hice alguna vez y me pegó con un juez de distrito, puede ser un ejercicio interesante. Desafortunadamente esos ejercicios, y lo pongo quizá a comparación, no ha dado para que existan muchas tesis aisladas o jurisprudencias en la materia, a diferencia de otros países. ¿Sí? Entonces, y es precisamente por meterse al mundo jurídico deportivo no es fácil, ¿no? Con todo este marasmo. Entonces, puede ser que varíe la perspectiva del problema y de lo que traigan las dos partes, porque alguien puede decir, no, si es una violación de derechos humanos, y el otro pues, se va a defender. La pregunta es, ¿cómo se va a defender? Bien, pues le damos un fuerte aplauso por esta respuesta. Sabemos que es una materia novedosa. ¿Alguna otra aportación? Maestra, ¿alguien más? ¿Última? Última, tenemos tiempo para última. Respeto también al tiempo de los demás, de los que han estado al final de este primer día del 6º Congreso Internacional. ¿Tu nombre, por favor? Sí, buenas noches, mi nombre es Luis Felipe Hernández Martínez y gracias por la ponencia. En este ámbito deportivo creo que es una materia con poco bagaje en el ámbito del derecho y pues con pocos criterios pues muy enfocados a la argumentación jurídica. Aquí me llama la atención el problema que se presenta en este tiempo actual, bueno, más con jugadores que son de un equipo, el Veracruz, ¿no? Que en un ámbito laboral pues no encuentran una forma de conciliar este conflicto que nace en este tenor. Y yo veía las noticias y decían que pues los jugadores pues no firmaron un contrato, incluso muchos, por lo que decían las noticias, no se sujetaron a un contrato y decidieron jugar sin alguna paga en específico por sus servicios prestados. Entiendo que la argumentación debe de subsumirse a la interpretación, como usted nos lo decía, de instrumentos internacionales. Entonces, mi pregunta va enfocada a este caso práctico. ¿Cómo podríamos argumentar este conflicto subsumiéndolo a las normas internacionales? Es decir, pues no encuentro una solución, ya como dice usted, no se sujeta tal vez a leyes laborales y dan potestad a tribunales o autoridades privadas, no, más bien a sujetos privados, no autoridades, a sujetos privados. Entonces, pues no hay mediación, no hay… ¿Le damos oportunidad, doctor? Bueno, la respuesta es, si te sigues por el lado de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, te estás sujetando al derecho deportivo global, consecuentemente aplica la teoría general del contrato. Dentro de la teoría general del contrato podemos encontrar de alguna otra forma en esta jerarquización de la normativa, que además es supletoria al reglamento del estatuto y transferencia de los jugadores y al estatuto de la FIFA, principios generales de derecho y legislación civil suiza, podremos encontrar argumentos en esta teoría general del contrato para aseverar que existe un contrato. ¿Por qué? Porque al final camino, recuerden ustedes la teoría general del contrato, por ahí de los artículos 1807, ¿cuándo se perfecciona un contrato? Lo único que le hace falta es la acción pro forma, ¿no? O sea, hay contrato, ya hubo declaraciones que sí hay contrato y no se trata de un acuerdo verbal, es un contrato. O sea, hay un contrato, hay un acuerdo de voluntades que se dio con la aceptación, lo único que le falta es la forma. Ahora, acreditar los elementos alrededor de este contrato, pues es tema de prueba y de argumentación, dependiendo los casos prácticos en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque si bien aplica la Ley Federal del Trabajo, pero también podemos aplicar la teoría general del contrato, podemos aplicar principios generales de derecho, por ahí
nosotros los abogados deportivos aplicamos normalmente, por ahí existen compilaciones de principios de derecho global, que son una maravilla. ¿Por qué? Porque nos compilan lo que dice el digesto, nos compilan lo que dice las dos partidos, o sea, podemos aplicar maravillosamente cualquier principio de derecho global. Y aquí, siempre y cuando escuchaba la plática anterior, lo justifiquemos la aplicación de este principio frente a la regla, pues nos puede servir, ¿no? Entonces, el hecho de irse por este camino, entra en un tema de convicción, de seguir los valores históricos de la comunidad a la que perteneces y de continuar en ello, y con esta visión horizontal de las fuentes del derecho. Que eso es lo que en nuestra cabeza, con nuestra formación jurídica, es lo que a veces pues no concebimos en el siglo XXI. Bien, pues le damos un fuerte aplauso, sin duda un tema novedoso, nuevo para todos nosotros. Con la enseñanza de mi escuela judicial, Poder Judicial Mexiquense y su escuela judicial, orgulloso fruto soy de sus simientes y del conclave y estirpe